Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana estamos de resaca de Reyes y imagino que hemos debido de portarnos mal en algún momento porque esta semana, al margen de los irresistibles para salvar la papeleta, nos ha traído bastante carbón. Sí, la verdad es que sí. De hecho, os lo estamos haciendo pagar a vosotros también con otra Ghetto Recording de estas con eco y un audio bastante pestoso. Pero bueno, es lo que hay. Esperamos retomar ya la semana que viene probablemente el modo habitual de grabación. Pero mientras tanto, pues sí, lo que nos toca es bregar con una de estas semanas de oye, qué bonito es esto de leer los tebeos y las novedades y pues hay semanas que no. Hay semanas que es más bien, bueno, pues vamos a ver qué tal con este tebeo. Vaya por Dios, bueno, no pasa nada, el siguiente será mejor. ¡Oh, Dios mío! Venga, tan mala la semana, no ve... ¡Joder! Pues ha sido un poquito así, la verdad. Vamos a entrar en materia ya, y lo vamos a hacer con Daphne Byrne, número 1 de 6, escrito por Laura Marks, con dibujo de Kelly Jones y con colores de Michelle Madsen. Es un tebeo para DC, es un tebeo de terror. Y es un tebeo al que yo todavía después de haberlo leído pues no acabo de pillarle cuál es realmente su rollo, cuál es el asunto. Sí, a ver, dentro de la línea Black Label y a su vez dentro de la línea de Hill House Comics de Joe Hill, con lo cual pues ya sabemos más o menos en qué dirección tira. El tebeo nos coloca en la época victoriana en Nueva York y con la hija de una viuda que contacta con espiritistas para hablar con su marido en el clásico... la clásica moda de esa época y en parte el clásico timo de esa época, solo que claro, aquí las cosas pues toman un giro hacia lo sobrenatural. Sí, a ver, es uno de esos tebeos que yo ya digo, me provocan una cierta sensación de pena como lector. O sea, es decir, después cada lector es un mundo, pero es uno de estos temas que digo, bueno, pues está muy bien, quiero decir, me has contado esta historia, pero ¿dónde está realmente aquí el punto de enganche, el punto interesante? ¿Dónde está el atractivo, lo que diferencia a Daphne Byrne de un tebeo montonero donde pasan cosas en las páginas sin más? Pues no acabo de encontrarlo. En parte es el enfoque visual. Quiero decir, no es que atmosféricamente sea un tebeo excepcional, porque tampoco hay ninguna dirección muy específica en el color, más allá de pues que esto sea un poco más oscuro. Le cuesta encontrar un ambiente específico, mientras que en lo que viene siendo el planteamiento, tanto a nivel del planteamiento de cada viñeta, a nivel de ángulo y tal, como las veces en las que distorsiona el dibujo, ahí creo que funciona. En general es un tebeo que plantea bastante bien ciertas escenas a oscuras, ciertas escenas muy subjetivas, ciertas escenas de índole sobrenatural que las exagera mucho, igual de una manera excesivamente clásica y que recuerda un cine de terror muy antiguo, pero creo que más o menos lo que es viñeta a viñeta funciona. El problema que tengo con el tebeo, al margen de que la historia que está contando de fondo sea más o menos atractiva, que no lo es mucho, es cómo junta todos esos elementos. Es decir, tiene algún tipo de problema extraño de ritmo que hace que el tebeo se mueva de manera sincopada y que no establezca no es tanto la continuidad entre escenas, sino porque no es una cuestión de errores de récord y tal, es una cuestión de cómo maneja las elipsis que hace que te caigas demasiado en los agujeros que hay en el tebeo, por decirlo de alguna manera. Es decir, la sucesión de escenas pierde impacto porque pierdes cierta continuidad dramática, o en momentos cuando pierdes el terror. En otros tebeos hemos hablado de cómo funciona bien un jumpscare o cómo va creando tensión poco a poco. En parte suele ser por el ritmo que maneja el tebeo, además de por la atmósfera. Aquí no, aquí el ritmo falla. La atmósfera está bien, pero el ritmo falla. Cómo concatena los distintos momentos
de alguna manera parece dejar demasiado hueco en algunas ocasiones, demasiado poco en otras, y vas a tumbos. El TVO te sucede más que leerlo. Sí, después hay otro elemento que normalmente a mí como lector pues, suele ser un punto de enganche importante y que aquí carezco de él, que es, bueno, ¿cuáles son tus personajes? ¿Y cómo son tus personajes? Y no sé qué cosas hacen tus personajes. Pues aquí mis personajes son más bien... O sea, quiero decir, no es que hagan nada muy específico, ni tengan una personalidad arrolladora, ni sus diálogos los caractericen especialmente. Es quizá ese tipo de TVO también en el que el tener que contarte la historia les resta protagonismo, valga la redundancia, a los protagonistas. Y para cuando llegas al final del TVO dices tú, pero si de estos personajes apenas sé las 4 pinceladas que casi ya podía venir adelantando en las primeras 4 páginas del TVO, simplemente por cómo van vestidas, cuál es la situación, el cliché general de, bueno, la viuda, la hija de tal, en clase a esta se le ríen porque tal. Es como, ya está, eso es lo que tengo. Es decir, no tengo mucho más a lo que agarrarme. Intenta sacar petróleo de la escena de espiritismo y ya se ve que nuestro protagonista pues tiene cierto carácter inquisitivo, pero al final no termina de aprovecharlo, porque luego cuando empieza a entrar el giro más sobrenatural y el TV empieza a ponerse más raro, volvemos al recurso un poco fácil de la narración interna, golpe de caption, que tampoco contribuye mucho a la protagonista, y después cuando toma las riendas otro personaje directamente las interacciones son más qué raro es todo, qué está pasando tan sobrenatural, tan raro, y poco sobre ella. No es que sea el aspecto más deficiente del TVO precisamente, a mí me valdría con este trabajo que han hecho con la protagonista si el resto estuviera a la altura, pero no es el caso. No sé, a mí la verdad es que no me ha convencido nada este TV. Es como, pues, vale, bien, buen intento. No, a ver, a mí en conjunto tampoco. Tiene sus cosas aquí y allí, pero es que ya te digo, luego es que no encaja bien. Bueno, yo pues algo que a lo largo de los años he ido notando es que suelo ser bastante... ciego a las virtudes de un TVO que en general no me ha gustado. Es decir, mientras que soy relativamente capaz de apuntar las cosas que me han gustado en un TVO que me ha gustado, es decir, pues me ha gustado este TVO y me ha gustado especialmente por esto y por esto, cuando un TVO no me ha gustado, encontrar las virtudes me suele resultar bastante complicado. Al final es una labor de conjunto, o funciona todo o no funciona nada al final. Otra cosa es eso, es desgranar más o menos, porque ya te digo, me da un poquito de pena que no termine de encajar, porque se ve que tiene algunos mimbres que me gustan, pero al final cae muy muy plano. También es verdad que en cuanto a su argumento, pues tampoco es un argumento que de entrada me resulte especialmente atractivo. Quiero decir, me das una sinopsis de Daphne Byrne y pues tampoco es que esté deseando leerlo. Pero bueno, no estoy deseando leer el TVO como no estaría deseando ver la serie o la película o lo que sea. Es como, no, pues unas cosas... unos espiritistas, unas cosas raras. Digo, bueno, a ver, unas cosas raras. A ver, céntrate, ¿qué cosas raras? Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Terror victoriano, o sea, tampoco es un camino recorrido, pero es un camino que suele funcionar. Bueno, joder, terror victoriano. Puedes hacer Penny Dreadful. Sí, por eso. Por ejemplo. Pero es un camino es un camino muy recorrido y puede funcionar. Otra cosa es cómo lo enfoques. Y si pues te pasa lo que aquí, que el número 1 acaba cayendo plano, pues... No sé, tíos. Daphne Byrne, número 1 de 6. Se me acaban las vacaciones, así que tampoco me tengáis muy en cuenta muchas de las cosas que diga, porque están filtradas por la tristeza extrema, por el resquemor, por la bajona. El final vacacional. Por el final vacacional, ese tipo de cosas. Pero bueno, Daphne Byrne, número 1 de 6, de Laura Marks, Kelly Jones y Michelle Madsen para DC. Y de DC nos vamos a Marvels con un TVO que yo sinceramente no creía que jamás iba a leer, ni necesitarlo a secas. Marvels X, número 1 de 5. Está escrito en la limón por Alex Ross y Jim Krueger. Está dibujado por Welby.
Alex Ross y Jim Krueger, sí, esos escritores de la trilogía de, bueno, llámalo H, Tierra X, o después le fueron llamando a cada uno de manera distinta, y es, o supuestamente es, o quiere ser, una precuela. Es una precuela a Tierra X. Es como cómo acaba la situación en Tierra, o sea, qué es lo que sucede para que Tierra X sea Tierra X y después tenga lugar el resto de la trilogía. A ver, yo es una trilogía a la que le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño de manera difusa. Porque creo que le tenemos más cariño a Tierra X y luego ya, pues, el resto. Menos a Universo X y a Paraíso X eran. Sí. A ver, también es un cariño difuso, es un cariño por la idea y es un cariño por los conceptos más que un cariño por la ejecución, sobre todo si revisitas el TV hoy en día, pero el cariño está ahí. A partir de ahí, sobre la necesidad o no de una precuela, pues pasado de siempre, necesidad. Ahora bien, podía ser interesante, es decir, Tierra X mostraba un universo muy específico, unas ideas bastante chulas, aunque buena parte de esas ideas de alguna manera las arrastrabas de una cosmología Marvel más antigua, no de lo que pasase los meses o años previos a Tierra X. Más que nada es como, no, es que todo esto viene de que unos conceptos muy locos y tal, no de, bueno, pues la semana pasada pasó una cosa y se lió, con lo cual esta inmediatez es menos interesante como trama, pero sirve para contar la historia de nuestro protagonista, que es aparentemente la última persona que queda sin poderes en el mundo, aparentemente. En su pueblo, al menos. Al menos. A ver, vamos a ver. Aquí empiezo a tener unas pegas de otro tipo. Aquí sí que tenemos un protagonista. Uh-huh. Y aquí sí que tenemos una caracterización bastante extensa del protagonista, al que le vemos su situación familiar, su situación vital, cómo reacciona a las situaciones, cuáles son sus objetivos, digamos, vale, estoy a bordo. Le conocemos además pre y post desastre. Sí. ¿Qué es lo que ocurre un poquito con esto? Que el TVO está tan centrado en el protagonista, en este caso, que el hecho de que esto sea una precuela de Tierra X es prácticamente irrelevante. Uh-huh. Es decir, Tierra X y sus subsiguientes tenían el asunto este de tener que abarcar tanto que en realidad eran historias muy despersonalizadas. Lo cual hacía que la historia se moviese más a golpe de lo interesante que es en sí mismo el desarrollo de los acontecimientos que lo que les fuese sucediendo a los personajes en concreto, aunque después uno como lector pudiese tener sus favoritos y ahí va, a este personaje mira lo que le ha pasado y tal, pero en general, claro, aquí el foco es tan distinto y se desarrolla tan poquito dentro de la cosmología, digamos, general de Tierra X, que podría ser el inicio de prácticamente cualquier apocalipsis en el universo Marvel. Sí. Es como, no, pues los villanos se hicieron con el poder y entonces pues la sociedad se fue a la mierda y hay un chaval aquí que quiere ir a Nueva York a por los héroes. Sí, la naturaleza del desastre es específica, pero sí, del marco te serviría para Ultron la ha liado y sí. Entonces, ahí es un poquito donde más me cojea el asunto. Es decir, al margen ya después de que, en fin, el recorrido de esto pues parezca un poquito predefinido y que, en fin, pues eso ya habría que verlo. El TVO no me parece que esté mal, pero sí me parece que no le hace mucho favor el rollo este de mira, una precuela de Tierra X. Supongo que sienta unas expectativas que luego no cumple, porque el TV está interesado en ir en otra dirección, en una dirección interesante, pero extraña al fin y al cabo. No sé. En general, no puedo decir que sea un TV que me haya gustado, ni que esté muy a tope con él, porque por mucho que me simpatice el protagonista y por bien retratado que esté, sigue siendo otro chaval más o menos nerd, que le encantan los superhéroes, que es bien intencionadísimo,
que lo da todo, es en el fondo es nuestro héroe del TVO, y al final le falta algo más de empuje en otras direcciones. Es demasiado... Es un poco raro porque es un chaval adolescente majísimo. Es como demasiado bueno, y las situaciones del TVO están más bien ejecutadas no tanto para contarnos cómo es, sino para hacernos ver que pues el chaval es un buen chaval. Lo cual plantea una falta de tensión extraña, porque quiero decir, se ha ido todo a la mierda de una manera espectacularísima, y él establece con esas ganas de hacerlo todo bien, establece como cierta distancia que luego podría servir para el desarrollo del personaje, ¿eh? O sea, es un elemento interesante, pero se hace un poquito raro. Y eso es lo mejor del TVO. Nuestro protagonista es lo más sólido que tiene. El resto del TVO ahí... Sí, a ver, pues las situaciones, es lo que tú decías, están cogidas un poquito pues para mostrarnos, pues eso, lo buen chaval que es, para, en fin, desarrollar. También es cierto que la historia per se tampoco es que se desarrolle demasiado. Es decir, el TVO elige que quiere un par de puntos álgidos o un par de revelaciones, un par de cosas ahí, pues para mantener un poquito el interés y tal, pero en realidad no deja de ser como pues prácticamente un día en la vida de nuestro protagonista, el día concretamente en el que decide que bueno, mira, aquí ya no hay nada que rascar, movamos la trama. Eso es, movamos la trama. No sé, tengo problemas con el TV, aunque reconozco que quizás no es estrictamente un problema del TVO que me han dado, sino del contexto en el que lo han metido. A ver, en parte sí, quiero decir, sigue siendo un TVO poco interesante. Quiero decir, está bien hecho, y se nota que hay muchísimo corazón en según qué aspectos y en según qué caracterizaciones, pero de alguna manera le falta punch al primer número, porque el único momento de impacto que tienes es un desastre, entre comillas, ya anunciado, porque puedes conocer o no, tal vez eso cambia mucho las cosas, su carácter de precuela de Tierra X. Y claro, como el propio tratamiento del desastre es más un marco para el protagonista, que es un uso razonable y eso está bien hecho, pues es como si acabase sucediendo poca cosa. Es, por gracioso que resulte en un TVO, más una sucesión de viñetas de la vida que deja nuestro protagonista atrás antes de embarcarse en la trama. Sí. Entonces sí, como viaje del héroe vale, pero... Sí, a ver, después también tenemos otra dicotomía aquí contradictoria en el TVO. Y sí, como has dicho, nuestro personaje es como muy monolítico. En este primer número es este buen chaval, y es este buen chaval, y quiero decir, ya puede, o sea, llover azufre del cielo, que es un buen chaval. Pero parte del encanto, la gracia, o de la premisa, al menos, que tenía toda la cosa esta de Tierra X, era que ninguno de los personajes que te cruzabas, que conocías, que eran personajes del universo Marvel, eran o estaban en ese momento como los conoces habitualmente. Es como, pues coges el Capitán América y pues no es el Capitán América que conoces. Coges Spider-Man, pues no es el Spider-Man que conoces. Coges cualquiera, coges a Thor, no es el Thor que conoces. Quiero decir, todo estaba cambiado. Todo el mundo... queriendo o sin querer, aunque fuese un cambio solamente de físico o de aspecto o lo que sea, era distinto. Entonces, ante un mundo cambiante completamente distinto del que conocías, en este número 1 tenemos un protagonista que, uno, no tiene poderes, es normal, es como tú y yo, y es como tú y yo, es un buen tío y ya está, y es así, y llueva o haga sol, es así. Y dices tú, hostia, el mundo ha cambiado a su alrededor. Y a ver, entiendo el contraste que se está estableciendo aquí. Quiero decir, es muchísimo más que evidente. Es como en un mundo cambiante y tal, que es un caos y tal, él es una puta roca. Es así. Vale, pero necesito que eso le lleve a, no sé, situaciones interesantes, o a dicotomías extrañas, o a enfrentamientos irresolubles. Quiero decir, necesitamos que el hecho de que el chaval sea como es le suponga un problema más allá de, pues, sobrevivir en un mundo posapocalíptico es una mierda. Independientemente de cómo seas, sí.
Es complicado, entiendo que igual es un punto de partida demasiado sosegado para una miniserie con una idea muy específica y que luego la miniserie en conjunto esté simplemente bien o incluso muy bien, no lo sé. Sí, podría pasar. Pero el sacrificio necesario, si es que era necesario, que han realizado en este primer número, me parece que es excesivo. Me parece que se toman en ocasiones demasiado tiempo para según qué cosas y al final le acaba arrebatando aire. Quiero decir, pierdes ese aspecto vertiginoso del todo se ha ido a la mierda al montar ciertos time skips y el construir ciertas cosas como una rutina. Quiero decir, estás mostrando un mundo peligroso y alocado que te está llegando que es peligroso y alocado porque el protagonista está pensando que es peligroso y alocado, porque buena parte de lo que le sucede en el TVO tiene un carácter rutinario, sí. Al final hay según qué cosas porque les gusta montar, no exactamente un cliffhanger, pero ese golpe de efecto que mueva la trama hacia adelante, pero durante buena parte del tiempo de desastre en el TVO, el personaje está más ocupado en tareas rutinarias que en, oh joder, todo se ha ido a la mierda, lo cual le resta cierta tensión y cierta energía al TVO. Sí, después hay detalles de propiamente... ¿cómo decirlo?, de construcción del mundo, de cómo es que se atribuyen al principio del TVO pues cómo es el protagonista. Nuestro protagonista juega con muñequitos de los superhéroes y tal, que por otra parte tampoco da a entender el TVO per se que el tío sea... no sé cómo decirlo, un super fan, super conocedor de todo de los superhéroes y tal. El chaval es un chaval pequeño y pues juega con los superhéroes y tal, y pues luego de mayor pues el mundo se va a la mierda. Y pues es verdad que por cómo va vestido y por cómo tiene su cuarto, etcétera, etcétera, hay una serie de elementos que te dan esa información, pero quizás no era necesario toda esta especie de auto-homenaje que se hace al principio el TVO, de una historia imaginaria, ¿no?, de un Thor con el Capitán América, Iron Man, Spider-Man y el chaval en su cabeza desarrollando una historia. Es como que decir, me sirve, para situarnos, me sirve lo mismo que una voz de una televisión diga, y ha habido una movida y los Vengadores. Porque después ya voy a ver que el chaval va vestido con una sudadera de Iron Man, que en su cuarto tiene unos pósters de no sé qué, que es decir, ya sé. Pero si le robas el auto-homenaje a algo de Tierra X, no le estás robando parte de lo que es. Esa es parte de la duda. No es necesario. No es bonito que haya cierta autocomplacencia tampoco, pero que haya cierto cariño por el rollo en una obra de Tierra X. Sí, pero tiene que ser un amor en el TVO. Quiero decir, un amor en el entorno del TVO, en el background, Sí, que no digo que coincida con cómo lo hacen, con la ejecución, pero creo que la dirección es más o menos la adecuada. Aun siendo un TVO que no me funciona del todo, pero... No sé. Bueno, a ver, probablemente sea de esos TVOs que se beneficie de tener más de un número a la vez para leer y ver un poquito hacia dónde va. Porque este primer número simplemente se pone en marcha con, ¿cómo decirlo?, esa promesa que va un poquito incluida de decir, 1 de 5, quiero decir, tampoco nos vamos a alargar demasiado, ven y súmate y vamos a ir poco a poco viendo a dónde vamos, esto es solamente el principio. Es posible que le dé una oportunidad al número 2, pero ya veremos. Porque me sigue sin encajar. Después, visualmente, pues hombre, tampoco puedo decir que me recuerde excesivamente a lo que era Tierra X, pero bueno, está correcto, no tengo tampoco mayor pega. No, la verdad es que no. Me gusta sobre todo el color. Porque construye momentos muy muy llamativos. Igual no funciona del todo a la hora de montar el mundo en general ahí fuera, pero sí que tiene sus momentos, los momentos de impacto le funcionan muy bien a nivel color. Bueno, siempre tiene la ventaja de pues Marvel, cosas Marvel, eres un nerdo de Marvel, pues igual un poco sí, bueno, pues algo encontrarás, joder, ¿por qué? Porque esto es Marvel's X y pues, tío, ven y igual después no es un gran TVO, pero al menos
Lo Marvel resuena. Eso es, lo Marvel resuena y pues bueno, algo te puedes llevar. Ya veremos. Ya es algo. Marvel's X número 1 de 5 de Alex Ross y Jim Krueger con Well Be para Marvel. Y vamos a seguir pues sin salir de Marvel, que parece que han pegado un poco fuerte aquí en la zona central del programa. Hablamos de Star, número 1 de 5 también, escrito por Kelly Thompson, con dibujo de Javier Pina y Felipe Andrade, con color de Jesús Aburtov, en lo que es esta miniserie del personaje que se creaba así un poco de sopetón y ad hoc para la colección de la Capitana Marvel. Pues sí, tenemos a un personaje secundario / antagonista de la Capitana Marvel que ahora tiene su propia miniserie. Y, a ver, presentar un personaje así, en plan, pues mira, aquí teníamos un antagonista y ahora vamos a hacer nuestra propia serie de alguna manera, una mini, y hacemos algo con el personaje. Pues ya va a haber cierta resistencia, porque al final es un personaje muy, muy nuevo y hasta qué punto tienes cabida para contar su historia. El problema está en que ya el primer número te avisa de que cabida poca. Hacía tiempo que no me encontraba a Kelly Thompson tan poco imaginativa. A mí me resulta una propuesta bastante desconcertante. Es decir, yo hubiese apostado a que este personaje iba a ser probablemente el gran o la gran antagonista de la etapa de Capitana Marvel. Es como y todavía puede serlo, que te puede desaparecer 2, 3, 4 arcos, lo que quieras. Quiero decir, no pasa nada. Quiero decir, me refiero a ese personaje que después, cuando acabas tu etapa, dices tú, bueno, y la etapa de Kelly Thompson en Capitana Marvel y tal, un poco qué es lo que nos ha dejado, aparte de pues su propia caracterización de la protagonista y tal. Bueno, pues nos dejó a este personaje que crearon, fueron desarrollando aquí o allá, a veces muy puntualmente, y pum, y tuvo una resolución en algún momento. Y lo que obtenemos aquí es, no, bueno, al personaje ya solucionaron su asunto en el arco aquel de Capitana Marvel, y después al personaje le han pasado una serie de catastróficas desdichas. Porque, quiero decir, no hay otra manera de entender esto. Es como, pero madre mía, pero ¿cómo te han, incluso en el universo Marvel, cómo te han podido pasar todas estas cosas una detrás de otra? Sí, de alguna manera previa a la miniserie se te queda esa cara de decir que ya estés en esta situación es muy de traca, incluso para un personaje Marvel, sobre todo de cuño reciente, pero adelante, te han pasado cosas, pero bueno, ahora a ver qué haces con tu vida, porque claro, tu vida está patas arriba. Ahora cómo reorganizas tu vida y cómo te conocemos, por qué has acabado en esta situación, por qué tomaste las decisiones que tomaste y ahora qué haces con tu vida. Ese sería un arranque más o menos interesante, en realidad lo que yo esperaba de alguna manera que Kelly Thompson hiciese. En su lugar lo que tengo es el Festival del Cameo. A ver, hay ¿cómo decirlo? Una diferencia de percepción de lo que tú querías del TVO o creías que ibas a tener en el TVO y lo que el TVO te da. Tú dices, bueno, un personaje de reciente creación, del que sabemos muy poquito, que está ahora en una situación pues muy cogida por los pelos, y vamos a ver cómo se va situando y cómo va más o menos haciéndose cargo de pues cuál es su vida ahora. Y el TVO lo que decide es, aquí cuando te caen poderes lo que te pasa es que entras en el mundo superheroico, y el mundo superheroico es una fiesta en la que no hay tiempo para pensar, porque siempre vas a tener cosas superheroicas. Bueno, pero soy una supervillana ya, pero tienes miniserie propia, ¿no? Sí, pues te van a pasar cosas. Y esas cosas son básicamente 3 escenas, con un cameo distinto en cada una de ellas, en las cuales tampoco aprendemos gran cosa de cómo es nuestra protagonista, más bien solemos ver lo que es capaz de hacer y poco más, y tampoco mucho más. Y como por lo visto pues 3 cameos eran pocos, todavía deciden meter un cuarto en el cliffhanger. O sea, es de espanto. El TVO es posiblemente lo peor que he leído de Kelly Thompson. A ver, ¿cómo decirlo? Es de esos TVOs que si lo coges viñeta a viñeta y página a página, igual tiene un pase, quiero decir, está bonitamente dibujado, las escenas están bien resueltas. Si tienes alguna pelea, algún enfrentamiento, quiero decir, lo que te está contando está resuelto de manera más que competente, pero cogido en su conjunto no tiene ningún sentido.
Es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero que está pasando aquí una cosa detrás de la otra porque te da la gana? Porque has decidido que así, has dicho, has jugado la carta de no, superhéroes, y ahora hago lo que me da la gana. El problema es que la protagonista va votando de cameo en cameo y son los cameos los que dictan lo que sucede y no ella, ni sus experiencias, ni las decisiones que ha tomado. Es como, pues te has topado con este personaje, decidido que te topas con este personaje y es este personaje el que marca el ritmo de la escena. En cada una de las escenas, el ritmo, lo que sucede, el tono, lo marca el cameo. Es terrible. Sí, pero bueno, a ver, es que, por otra parte, ¿qué sabes de esta protagonista? Era el momento de saber algo de esta protagonista. No, pero es a lo que voy. Es como, pues es que tampoco pueden... A ver, podría marcar el tono del tebeo, pero para eso tendría que tener alguna identidad. Es decir, algo de alguna clase. Algo ya tenías en la colección de Capitana Marvel, evidentemente. Esto podía extender de... Pero muy cogido con pinzas también. Esto podría extender, aunque fuera con algún molesto flashback, cómo llegó a la situación en la que llegó y por qué en algunos momentos desesperados tomó decisiones equivocadas. Y a partir de ahí, qué tipo de... Sí, el incidente sucedido en las páginas de Capitana Marvel le cambia y a partir de ahí, qué decisiones toma. El asunto está en que aquí apenas toma ninguna, las toman otros personajes por ella. A ver, seamos serios, entre Capitana Marvel y aquí, entre medias, bueno, igual no estrictamente fuera de las páginas de Capitana Marvel, ya no recuerdo exactamente dónde le pasa la cosa extra y tal, pero es el tipo de suceso que de repente te cambias. Como teníamos a una protagonista con unas características determinadas enfrentándose a la Capitana Marvel al final de su arco, ¿no? Digamos, después a esta protagonista que, bueno, pues era la villana, ya os podéis imaginar que ganar no gana, pues una vez que ya no gana, le pasa otra cosa, que le altera otra vez por completo su set de poderes, su situación en el mundo, lo que puede esperar respecto de los demás hacia ella a partir de ahora. Sí, pero no cambia quién es, ni por qué toma las decisiones que toma. No inmediatamente. No, pero es como si estuviese... a ver, pero sufre un poquito el efecto... Es un personaje con dos orígenes superheroicos prácticamente a estas alturas. Sí, y sufre un poquito el efecto de... No, pues yo venía aquí a codearme con Daredevil y Luke Cage y de repente alguien decidió que nada, tú tienes que ir por ahí con Bill Rayos Beta y Nova. Bueno, lo de la escala de poder tampoco lo veo tan mal, ¿eh? No, pero me refiero a que de repente es como decir, bueno, es que el tipo de jugadores que puedo esperar en este juego a partir de ahora igual ha cambiado un poquito. Tampoco creas, porque la Capitana Marvel es un personaje de poder muy elevado y lo que sucede aquí ha sido devaluado de poder una y otra vez recientemente. Entonces... No sé. A ver, aparte de que el MacGuffin que utilizan no me es en absoluto simpático. Eso ya lo sé. Sin más, pero bueno, que después volviendo al TVO, que es eso, que es como, pero quiero decir, el personaje se permite una página de, pero qué mierdas estoy haciendo con mi vida, y el TVO decide que tu vida a partir de ahora va a estar dictada por colores brillantes y hostias. Es un poco esta página, a ser posible mejor ejecutada, pero es un poquito esta página lo que necesitaba el TVO para todo el TVO, en lugar de cameos de mierda llevándote de un sitio a otro, en ocasiones literalmente y físicamente, cogiendo al personaje y llevándoselo de un sitio a otro. Ya, pero es que empiezo a sospechar que esta miniserie tiene también un objetivo muy concreto y que quiere llevar al final a su protagonista a una situación muy concreta. Es como, ya cogimos un personaje, le hemos dado un origen, le hemos dado otra vuelta y ahora resulta que tiene una miniserie propia en la que pues mucho me temo que al final va a acabar teniendo otra vuelta. Te iba a decir que ya veremos, pero... Y no es la manera más elegante, desde luego, de hacer esto. Y en cualquier caso, este número 1 son 3 tebeos pegados uno detrás de otro, ninguno especialmente bueno ni interesante, que los juntas los 3 esperando conseguir alguna clase de efecto acumulativo. Uf, mira cuántas cosas interesantes a la vez, a este personaje nuevo que mira qué poderes más molones y ya está.
Como Sí. no hay más aquí, no hay una historia, tampoco se ha establecido el inicio de un arco de nada, ni un... No, tienes el cliffhanger. Has estado reaccionando a lo que te han ido echando todo el TVO y al final has decidido que, bueno, igual es hora de meter el socorrido recurso de alguien que sepa o que cree que sabe de las cosas. El clásico, y en la última página aparece el Doctor Extraño y... Johnny Blaze, llevas mucho tiempo haciendo el mierda si no sabes por qué. Deja que te He explique. venido a arrojar luz sobre tu situación o algo. Más o menos. Estaba monitorizando las dimensiones chuscas cuando me ha llegado un mail Estaba tuyo. jugando unas cartas de tarot, tío. No, tío. Es un TVO hipertorpe. No, realmente me resulta sorprendente encontrar asociado el nombre de Kelly Thompson a A Esto. esto. Pero bueno, Pero no siempre acierta y no suele ser en muchos casos la escritora más homogénea, ¿eh? ya. En fin, pues Star número 1 de 5. Kelly Thompson, Javier Pina y Felipe Andrade con Jesús Aburto para Marvel. Y vamos a ir cerrando lo que van a ser estrictamente las novedades, los números 1, con The Clock número 1 de 4, al parecer. Todo limitadas o miniseries o lo que sea. Limitada seguro. The Clock número 1 de 4, escrito por Matt Hawkins, con dibujo de Colin Doran y con color de Brian Valenza para Image. Sí, tenemos una trama contemporánea y cabrona en la cual pues una especie de supercáncer está arrasando con la población del planeta y hay alguien interesado en buscar una cura. ¿No hemos leído hace poco algún otro TVO que iban? Sí, espera, la cosa esta... Solo uno. Bueno, ya, pero la cosa esta del... Variedades de pánico biológico, sí. Hemos tenido a punta pala. Unas cuantas, con conspiración, sin conspiración, otro que parecía que iba de eso y luego se metía en una cosa hiperloca en los Estados Unidos. Ah, sí, correcto. Otros que parecían que iban de eso y luego había un time skip, quiero decir, hay de todo. Bueno, pues The Clock, pues hombre, ya empezamos sobre terreno un poco trillado recientemente, lo cual ya de entrada te genera una cierta cautela. Es como, joder, otro TVO de estos. Y el empezar a leer el TVO como que no quita mucho esa sensación de decir, joder, pero si eso es otra vez este TVO. Es el problema general del TVO en todos sus aspectos, desde lo que cuenta a cómo lo cuenta, incluso cómo lo plasma visualmente hablando. Es un TVO terriblemente genérico, porque nos plantea una trama más o menos sobada, sobre todo en tiempos recientes, sin demasiada variación sobre lo que quiere hacer con ella, más allá de pues esto se está complicando y se va toda la mierda, así que hagamos algo. Y pues el portavoz del hagamos algo es nuestro protagonista más que genérico, con nuestro aguerrido científico de acción, que es más del montón que la hostia, porque además luego no trasluce ningún carácter y el tono en general es de vaga conspiración genérica. Sí, a ver, hay varias pegas respecto a cómo se nos hace llegar este mundo en el que habitan nuestros protagonistas a nosotros como lectores. Uno de ellos es que prácticamente no hay ni una sola cosa que suceda en este TVO que no pudieses haberla escrito con antelación en un papel, en plan, es un TVO de estos de no sé qué. Bueno, a ver, pues a nuestro protagonista está involucrado en la investigación de esto de alguna manera, no sabemos de qué punto, pero casi seguro que va a tener algo que ver, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Si el protagonista tiene familia, no te preocupes, que a la familia algo le habrá pasado, o le va a pasar, o le está pasando, porque, quiero decir, eso es... El ángulo personal es imprescindible. Impepinable. Como esto al final pues no querrá limitarse a una cosa de pues una pandemia sin más, seguro que tiene algún rollo de alguien la está extendiendo o a alguien la creó y se le escapó, es decir, alguna mierda conspiranoica. Seguro que algo tienen los gobiernos, las cosas, sí, seguro que sí. Y además de esto, ¿qué? Pues además de esto... Cliffhanger en el cual se revele que algo no era lo que parecía. Correcto. Dices tú, joder, macho, pero... Y bueno, todavía si lo haces con una cierta gracia, con un cierto estilo, con con algunas características que te diferencien de otros TVOs, pues dices tú,
bueno, al menos algo, yo que sé, igual es un tebeo súper cáustico, súper de humor negro, es como todo el mundo está súper jodido y pues o algo, o al revés, es como pues todo el mundo se lo toma súper a chirigota porque no hay otra manera de vivir en este mundo de mierda. O... No, esto es tonalmente bastante plano. Tiene un momento que me gusta. Visualmente hablando, tiene un paso de página, una splash interesante, que tampoco es que sea un concepto hiper arriesgado ni nuevo, roza casi lo cinematográfico en ocasiones, pero es un momento chulo. Sí. Y el resto del TVO es el desierto, más absoluto, a nivel de interés visual, a nivel de planteamiento, y me da la sensación general de que todo el TVO es este tipo de telefilme que se hace cuando una película tiene éxito y tiras un poquito del carro. O sea, en el momento, todos esos telefilmes que se hicieron cuando salió Estallido, o todos esos telefilmes que, ¿sabes? Sí. Esa sensación de, pues, nos gustó la idea, tiramos de ello y lo hacemos todo lo menos agresivo y posible y con ciertas expectativas. Digamos que puede ser esto, puede ser la tumba de Jesucristo. Y rozas, sí, ese tipo de que es otra clásica de no, y ahora... Sí, todo aquello con ángeles y demonios y tal, que bueno, pues vamos a hacer unas películas de misterio arqueológico sagrado. Esa sensación de coger el concepto y diluirlo para hacerlo lo menos agresivo posible y que cualquiera pueda leer, en el caso de una serie o de una película sería verlo, en el caso del TV leerlo, es como, pues sí, cualquiera puede entrar aquí porque no maneja ningún concepto raro, ni tiene ningún tono agresivo, ni el protagonista tiene ninguna peculiaridad extraña, ni sucede nada extravagante en el TVO, dices tú. Entonces, ¿dónde está el punto de enganche? Me llama muchísimo la atención, de todas formas, que en las páginas ya al margen del TVO, en las páginas de correo o de lo que sea, el autor como que muestra muchísimo interés en que pues todo esto de la pandemia, de la enfermedad, sea como muy creíble, muy científicamente plausible, o al menos que esté basado en alguna clase de ciencia que pudiera ser. Entonces, pues que consultó con fulanito y con menganito y tal, y de hecho al parecer tiene algunas otras obras y es reincidente en el tema de no, vamos a hacer obras fuertemente basadas en alguna clase de hipótesis científica que nos dé base para desarrollar esta historia y tal. Y me parece sorprendente, porque en este primer número no hay ni rastro prácticamente de esa supuesta base científica de la que arrancar todo esto. Hay cierto cariño por el procedimiento, pero la construcción de escenas genéricas obstruye el procedimiento. Quiero decir, a ver, podría ser un TVO con más énfasis en el procedimiento y entonces podría recordarte más a obras de ese tipo, pero el TVO no quiere eso. Quiero decir, está mostrando algo de procedimiento al principio del TVO, pero enseguida lo descarta porque cree que una escena de acción hipergenérica con un tiroteo va a ser más divertido de ver. Luego podría haber algo de alguna escena de procedimiento burocrático, pero no, porque lo obstruye a su vez con la sinopsis, bueno, la explicación más genérica de la galaxia. Y luego cuando crees que el TVO va a tener algún giro hacia el final, lo que tira es a lo más genérico del mundo. Me resulta un poco, no sé cómo decirlo, decepcionante, en el sentido de que, hombre, si has hecho un trabajo, pues igual está bien que luzca. Es decir, hay muchas películas o muchas obras que uno puede enfocar este mismo argumento. En el cual vamos a poner el ejemplo chorro, el ejemplo malo, el ejemplo asqueroso de la semana, la comparación odiosa, odiosa. Vale, tú puedes hacer una película de Godzilla y la película de Godzilla va acerca de cómo los militares intentan destruir a Godzilla. Y pues, o puedes hacer una película de Godzilla diciendo cómo la sociedad, el gobierno, la organización de la humanidad intenta ponerle freno a Godzilla. Como las dos películas van de, pues sale Godzilla y hay que hacer algo para detener a Godzilla. Pero cómo enfocan qué es lo que se hace, cómo se hace las dos películas, no tiene nada que ver. Absolutamente. Este es un TVO que podría haber sido muy
coño, pues unos científicos van haciendo descubrimientos, van encontrando cosas, quiero decir, esas cosas dan a entender otras cosas y hay toda una trama, digamos, puramente intelectual, casi de investigación, de cosas, y tampoco es necesario que uno sea epidemiólogo ni nada para entenderlo, quiero decir, pues sin más, basta con que la información se te presente con una cierta, ¿no?, claridad, pero has decidido hacer el totum revolutum. El asunto está en que sería mucho más difícil hacer un TVO llamativo e interesante, supongo. No lo sé, tío. Yo, a ver, porque, también, joder, igual soy un conflicto también político aquí, un tiroteo allá y de repente... Igual soy también un poco el tipo de lector para algunas cosas un poquito raro, o espectador un poquito raro. A mí toda la parte que en general a la gente repugna de Contact, a mí me mola mogollón. Toda la parte de que es gente mirando monitores y escuchando sonidos y dándole vueltas a la cabeza y esto qué será y esto cómo funcionará, esto es que me parece, digo, bueno, a ver, entiendo que no es la cosa más apasionante del mundo, no es acción en estado puro, no es... pero me resulta atractivo a otros niveles. En mi caso depende mucho de la obra, o sea, es que tampoco... El problema es que aquí no acierta. No, es como, pues... Es decir, parte de una pureza, de una intencionalidad científica que luego en las páginas se ve traicionada por escenas genéricas de telefilme de acción. Y esas escenas no son lo bastante interesantes por mérito propio. El tiroteo no es especialmente espectacular, la discusión burocrática no es especialmente vibrante, ni genera grandes frustraciones a nuestro protagonista. Pero es que al margen, en el gran esquema de las cosas, ¿qué importa tu tiroteo al principio? No importa que importa que sea divertido, que de alguna manera tenga al lector entretenido un rato después de haberle introducido unos conceptos. Luego le introduces otros conceptos y después montas una escena burocrática de tensión que le pone trabas al protagonista, pero nada de eso sucede en el TVO. Son todo escollos mediocres con una escena central, personal, emocional que funciona. Por cierto, el cliffhanger con un personaje que no conocemos me parece... De eso es lo de menos. Pero me parece bellísimo. Digo es como y de repente llegas al final y un rando hace una pregunta. Digo, lo del personaje que no conocemos no es tan importante en el cliffhanger como el hecho de que exista un cliffhanger que pretende construir un cliffhanger con una información que ya tienes. Es como te sorprende con... Es como el cliffhanger adicional. Quiero decir, a lo largo del TV te está diciendo nos vamos todos a la mierda. Luego tiene el TVO su propio cliffhanger con el giro para nuestro protagonista. Sí. Y después tiene una página extra de decir... Por si no te había quedado claro. Oh, sorpresa, nos vamos a la mierda. To be continued. Y es como dices tú, pero si ya lo sabía, que... No, pero ya nos vamos a la mierda ya. No después, no en 6 meses, como dice, no creo que dentro de un año, no. Nos vamos a la mierda porque ya. Porque unos mesecitos es un periodo larguísimo y... En fin. Está muy poco enfocado el TVO, quiero decir... Es el clásico TVO que no quiere hacer, no quiere o no sabe o no puede hacer una apuesta clara por una vía narrativa concreta, por una cosa como, ¿qué me estás contando? Es decir, tienes que ser extremadamente bueno y eficaz en cómo cuentas la historia y en cómo distribuyes tus tiempos y tus escenas para poder contarme al mismo tiempo una historia de pandemia global, de conspiración gubernamental y de historia con implicaciones personales. Sí, y de ciencia-aventura por el mundo, viajando por el mundo. Entonces, hostia, igual, o sea, ser ambicioso está muy bien y kudos, pero igual has mordido más de lo que puedes tragar. En este caso, The Clock número 1, además, quiero decir que es que son 4, número 1 de 4, The Clock número 1 de 4 de Matt Hawkins, Colin Doran y Brian Valenza para Image. Y ahora vamos a comentar pues un par de numeritos 2 también, que bueno, pues no son novedades, pero a ver cómo siguen estas colecciones de las que pues supuestamente no hablamos mal del primer número y por eso están aquí. Como por ejemplo... no sé cómo llamar esto, como dijimos, 2000XX 2000XX número 2 de Lauren Kell y Jonathan Luna escribiendo, con el dibujo del propio Jonathan Luna. Es un TVO para Image, es el TVO este que era en blanco y negro, o en tonos de grises, llámalo H, acerca de pues la gente que cuando cogía una enfermedad, mira, otra vez una enfermedad, pues desarrollaba alguna clase de poderes. Sobrevive un porcentaje muy bajo y los que sobreviven pues son capaces de manipular algún tipo de materia. Sí, y pues eso hace que en la sociedad no estén muy bien
bien vistos y más o menos los aparten un poco, y pues eso ha generado también una especie de casi sociedad al margen de pues este tipo de personas que viven y sobreviven como pueden. Y era un número 1 bastante sólido, en el cual veíamos a nuestra protagonista cómo se movía a lo largo de todo el proceso, cómo reaccionaba, y además conseguía un cliffhanger final de impacto, a una cosa muy llamativa, que decía que de alguna manera no servía tanto como para servir de cebo para un número 2, que es la función habitual de un cliffhanger, sino que servía para cumplir ciertas promesas que había hecho a lo largo del número, ciertas cosas que te veías venir y que cuando las cumples casi más horrible para la protagonista que las cumple. Es decir, no va a ir en esta dirección, te veo, ¿verdad? Le va a acabar pasando, ok, boom, al final cumplía. Este número 2, a nivel de trama y de sucesos, funciona en la dirección correcta, porque vemos la relación que tiene con su familia, cómo se relaciona en estos nuevos círculos del estatus que tiene, pero por algún motivo que no termino de entender, los creadores han decidido decuplicar la cantidad de diálogos necesarios para contarlo. La cantidad de información por un lado y diálogos que tiene esto no es ni medio normal. Quiero decir, hay viñetas en las que literalmente puedes ver cómo el dibujante sufre para ver dónde va a poner los bocadillos y cómo va a permitir que haya personajes en viñeta. Es como, pues es que hay algunas que no hay por dónde cogerlos. Todo esto tampoco hubiese sido un problema tan insalvable, si hubiese sido interesante o imprescindible para entender el TVO. Pero la mayor parte del tiempo es como gente siendo muy directa y explícita con las cosas que te quiere decir en un diálogo. Es como, no, mira, tengo aquí un checklist de cosas que te quiero decir y hasta que no te las diga todas no voy a parar de hablar, porque tengo que decírtelas todas. Hay 3 intercambios específicos que son increíblemente exhaustivos para que darle al lector la información que ahora mismo no necesita, pero es terrible. Y que sería información que normalmente recibiría a lo largo de 3 o 4 números del TVO. Quiero decir, empezamos a tener facciones contrarias a las facciones, asociados de las facciones, traiciones del pasado entre las facciones. Dices tú, a ver, pero si esto ha empezado como una historia pequeñita de un personaje a la que le pasaba una cosa y que se veía de repente envuelta en una situación Es por decirlo de alguna manera como si en la segunda escena de cualquier tipo de adaptación de Romeo y Julieta hubiera un par de personajes que intercambian, 200 años de historia, Montescos y Capuletos, para que te quede claro todo. Sí, no, es una cosa muy rara, muy incómoda y sobre todo muy pesada de leer. Es como ¿por qué me estáis obligando a todo este trabajo adicional que no me voy a acordar de nada? Sobre todo cuando la mitad del tiempo los personajes están diciendo información que ya conocen unos a otros. Es una catástrofe, es tan malo que yo me bajo aquí. Es que... es una merma de confianza brutal, es un número malísimo. Sí, yo no sé qué es lo que ha pasado aquí, pero hemos pasado de un primer número donde todo era relativamente sensato y normal, y a mí me gustó mucho el número 1. Es como, hostia, pues esto puede ser interesante, y de repente tienes un dumpeo de información aquí con unos diálogos es que no lo entiendo, pero que no lo necesito para nada. Una de las páginas de ofensa las voy a usar de portada en la imagen del post en doctoresdeltiempo.com para que la gente vea más o menos el volumen de lo que estamos hablando. Es que esto no puedes hacer así un TV y pretender que no estás matando el ritmo. Es que hay por ahí alguna página que quiero decir que es que literalmente es como si los personajes se apartasen del foco de la viñeta para dejar hueco a los bocadillos, que es como, pero joder, macho. Pasa varias veces. Es algo, sí, es como... No.
O sea, no, independientemente de que sea más o menos interesante o te vaya más o menos el rollo, así no se plantea un número 2. Quiero decir, hemos dicho muchas veces, el número 1 es complicado, pero el número 2 es importante también. Sí, a veces le toca hacer ciertas tareas que evitaste en el 1 para hacerlo más ligero. Pero esto es no medir bien. Esto es no medir bien. Es decir, independientemente de que alguien pueda leerlo y le pueda gustar, esto es no medir bien. Es como, aquí te has pasado de frenada. Pero 3 pueblos. Es decir, lo que me sorprende es que, bueno, vale, Jonathan Luna es que también escribe. Quiero decir, en serio, yo no me imagino a Jonathan Luna dibujando esto y no diciendo, Nos hemos pasado. Pero, ¿qué mierda se está pasando aquí? Quiero decir, ¿cómo es posible que escenas enteras, no digo ya una página o 2 páginas, cómo es posible que escenas enteras no volviesen otra vez a la mesa de escritura diciendo, a ver, un segundo, porque esto no es sensato? Y son profesionales con muchas obras a sus espaldas. Quiero decir que tampoco es que sean unos recién llegados, que digas, no, bueno, es que errores de juventud. Digo, no entiendo nada de lo que ha pasado en este TVO. No, yo tampoco. Es decir, salvo que de un día para otro les dijesen, chavales, tenéis 4 números. El primer número ha vendido mierda, tenéis 4 números para contar vuestra historia. Es como, pues si hay que contar vuestra historia en 4 números, pues habrá que dumpear información ya. Imposible, porque esto tenía que estar terminado antes de que saliera el 1. Ya. No sé. Es directamente decir, hostia, pues otra obra de Jonathan Luna, ya me gusta Jonathan Luna, vamos a ver qué tal. Vamos realmente bien. Sí, vamos a ver qué tal va esto. A decir, no, quiero decir, esto así no, quiero decir, no pienso atravesar otro TVO de estos porque además ni siquiera es especialmente interesante. Es lo peor de todo. Quiero decir, es como, ni siquiera es que después abra muchísimas posibilidades, expanda un montón el mundo, no, sigues teniendo la misma media docena de personajes chusqueros que tenías prácticamente al final del primer número. Te está diciendo cosas que ya sabes, que ya sospechas o que puedes inferir de otros momentos de manera hiperexhaustiva. Aparte de que está intentando contar la historia desde 5 ángulos diferentes. Sí, no por ello surgen estos diálogos de mierda, pero... Pero es un problema al que tarde o temprano vas a decir, ay Dios, ahora tengo un problema. Es como, no, pues mira, te estoy contando Demolition Man y resulta que te estoy contando Demolition Man desde el punto de vista de los que viven en las alcantarillas, desde el punto de vista de la policía, desde el punto de vista del malo, desde el punto de vista del protagonista. Digo, joder, macho, esto no hay por dónde coger. Es decir, alguna de las partes va a tener que caerse y va a tener que entrar en función de cuándo entra el protagonista. Es como decir, no, al principio de la película, pues sí, pues tenías alguna escenita, creo recordar, con los rebeldes y tal, pero ya está. O sea, después, si la historia llega a ellos... Es una cuestión de situación para hacerte informar de que pues existen unos rebeldes. Y después ya llegarás a ello, pero es que esa información ya la tenías aquí. Es decir, ya sabías que había unas bandas, que no sé qué... Que es catastrófico. Nah. No he visto un giro tal de un número 1 a un número 2 desde hace mucho tiempo y no sé si en mi vida. 2000XX, número 2, Lauren Kelly y Jonathan Luna para Image. Pues buena suerte con eso. Y vamos a ir acabando con estos números 2 con Deadpool número 2. Kelly Thompson, mira, otra vez, con Chris Bacalo esta vez y David Curiel al color. Sí, no he incluido en las notas los 6 entintadores que tiene el número. 6 entintadores que tiene el número, muy bien, eso siempre ayuda. Sí, y curiosamente no es el problema del número. El problema del número es que la premisa interesante que tenía en el primer número, aquí lo que hace con ella es dar vueltas. Tiene alguna escena con potencial, con alguna caracterización extravagante, pero con potencial, porque bueno, el momento en el que tienes pues Coney Island llena de monstruos y a Deadpool en medio y quieres cambiar un poquito el rol que podría tener o explorar cómo sería el personaje en un rol con alguna responsabilidad, eso podría ser interesante. En cambio, el número tienes algún cameo, escenas de acción innecesarias, giros con terceras personas que se reinvolucran en el TVO, un cliffhanger de mierda. No estamos hablando de lo que ha pasado con el TV anterior, no es el desastre del 2000XX, pero los puntos de agarre que podía tener el primer número casi se desvanecen. A mí ya me han visto.
Es decir, nunca le iba a dar mucha cuerda a una colección de Deathpool, pero a mí ya me han visto. Encima no es especialmente gracioso. No es especialmente gracioso. Lo cual no tengo claro si en mi caso lo hace más o menos tolerable. Seguramente más, pero... Pero en cualquier caso no... A ver, tiene, al menos a mí como lector, un cierto efecto de que me da la sensación de que tengo que estar arrastrando un peso según voy leyendo el TVO. Es decir, entre muchas veces aspecto visual de Bacalo, que es un poquito recargado y excesivo, y que la historia está continuamente empujada hacia adelante por estos supuestos intercambios divertidos y graciosos de Deathpool y tal. Es como estoy continuamente haciendo un esfuerzo para seguir adelante leyendo el TVO y me carga la vida. Y las situaciones no me parecen especialmente interesantes, ni atractivas, ni divertidas, entonces no tengo aquí muchos elementos que me hagan quedarme como lector. Creo que el problema es de saturación en general de ideas que arrojan al TVO. Quiero decir, con lo que ya planteaba el primer número, con lo que sucedía en el primer número y la premisa que el número 1 asienta, ya tenías un TVO, sobre todo para un primer arco, ya tenías de alguna manera TVO suficiente. De esa situación podían derivar una serie de consecuencias, alguna de las visitas de este número, que serían las predecibles, porque pues Coney Island se ha llenado de monstruos, alguien tendrá que hacer algo al respecto. Staten Island, se me va la cabeza. Con lo cual, de alguna manera, esa situación con alguien pues poco predecible como Deathpool en medio ya era interesante para el TVO. En su lugar has decidido añadir como otras 3 capas distintas de gilipolleces que suceden y tú mismo saboteas tu propio planteamiento. A mí hay una cosa que me parece maravillosa por lo irónico de este TVO, y es que tenemos a Deathpool una y otra vez diciendo: ¿pero esto cuándo va a ser divertido? Y yo como lector llego ahí y me parto la caja y digo: correcto, ¿esto cuándo va a empezar a ser divertido? Es como, no, llevo aquí de rey de los monstruos, ¿y esto cuándo va a ser divertido? Digo, no lo sé, porque llevo aquí 2 números y esto no hay quien lo saque adelante. O sea, no me funciona. Pero bueno, a ver, ya sabéis que yo y el humor pues tenemos nuestros roces, y yo y Deathpool ni os cuento, con lo cual pues... Pero al menos podía ser interesante y que de lo peculiar de la situación surgieran momentos graciosos. Lo que pasa es que la situación no le da tiempo a respirar. Quiero decir, te ha sucedido el asunto en el número 1 y no te has recuperado ya de un cliffhanger de aquella manera cuando has saltado aquí. Y es como, y todavía le estás metiendo más elementos. No lo sé, a ver, a mí me gusta Jeff, pero ni por Jeff me leo esta colección. No. Esta semana Kelly Thompson pincha un hueso. Sí. Es lo que hay. Todavía me estoy recuperando de lo de los 6 entintadores en este TVO. Deathpool número 2, Kelly Thompson, Chris Bacalo, David Curiel. Pues a estas alturas me atrevería a decir que para fans irredentos del personaje. No lo sé, sinceramente ya no sé para quién es el TVO, porque ya no sé de qué va el TVO. No sé, yo solamente esperaba que empezase a ser divertido en algún momento. Venga, pues dejamos ya lo que son las novedades y vamos a empezar a entrar con los irresistibles, que tenemos también una lista interesante. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Y los irresistibles que nos empiezan por un viejo conocido de esta casa, por ni más ni menos que Batman, que alcanza su número 86 en lo que ya no es la etapa de Tom King.
esto es la etapa de transición, o llamémosla H, con Tinion IV y Sí. Tony Daniel era. Tony Daniel a los lápices, Dani Miquel a las tintas y Tomeu Morey al color. Bueno, es evidente que es otros autores, otro Batman, otras cosas. Sí. Y bueno, pues es verdad que el TVO pues tiene muchos deberes que hacer, de cosas que, Tom King, te fuiste aquí en plan como si fueras el puto amo, pero dejaste colgando un montón de mierdas, mamón, y alguien tendrá que venir aquí y recoger las mierdas que has ido dejando. Pero bueno, aún así el TVO se las arregla relativamente bien, como para empezar a construir sus ideas y a dejar sus cosas ahí. No estoy del todo a bordo con algunas cosillas, pero bueno, pues es un TVO de Batman. No sé qué decir, no me apasiona, ni mucho menos, pero No voy a leer ningún número más de esta colección. bueno, pues a ver, tiene el asunto de que pues acabamos de salir de un arco de Batman donde ha aparecido hasta el apuntador. Y pues después de solucionar ese asunto, resulta que iniciamos un arco donde al parecer un grupo de supervillanos cosas. Y es como, joder, tío, pero si acabo de salir de un arco donde estaba todo Cristo, que ya nos estamos metiendo otra vez en otro arco de aparece todo Cristo. Podrías tener en algunas de las escenas de aproximadamente un tercio del TVO ciertas dinámicas interesantes entre dos personajes, precisamente por la más que palpable ausencia de un tercero, pero en lugar de eso te pasas más tiempo discutiendo de los juguetes de Batman y si funcionan o no, cómo podrían funcionar o no, si es creíble que funcionen o no, verosímil que funcionen o no, cuando estamos hablando de los juguetes de Batman. Sí. Luego, por otro lado, en cuanto a la caracterización, ya no solo del personaje en general, sino a nivel visual de uno de los secundarios más importantes de Batman en tiempos recientes, por no decir el más importante, está llevado de aquella manera. Y sinceramente, el trabajo de Tony S. Daniel me parece en muchos casos bastante pobre. ¿En qué sentido? En según qué viñetas. La caracterización en general, No, el acting, la expresión facial, no, gracias. A ver, aquí pasa una cosa. Vas a coger al alter ego. Y a mí me parece que el alter ego está bien, correcto, pero el personaje per se, la persona, Sí, es sí, como sí, no te reconozco. Sí te reconozco, quiero decir, tampoco es que me haya vuelto de repente idiota, pero no quiero decir, le falta un poco de vida, le falta un poco de encanto, le falta un poco de, quiero decir, hay una serie de características que van ligadas a este personaje que no tiene que ver solamente con cómo viste, sino que tiene que ver con cuál es su acting, cómo se mueve, y a ver, cómo se mueve a veces es cómo está dentro de la viñeta, cómo, ¿no? Es decir, el encanto que consigue transmitir. Y bueno, pues digamos que en algunas viñetas está y ya. Entre la naturaleza de la trama y su planteamiento, cómo se acercan los villanos y cómo funciona todo el trasfondo de la aproximación de los villanos, cómo plantea las escenas de acción y demás, se me antoja que es un TVO demasiado noventero para la vida. Es, en muchos momentos me ha dado, a ver, no shock y no latigazos, pero decir, hostia, de estar leyendo un TV dices tú, bien, correcto, y de repente, joder, los 90. O estoy tranquilamente y bueno, aquí igual te has pasado de intenso, pero tal, y joder, los 90. Dependiendo en qué páginas. Y cuando digo los 90 me refiero a los 90 para mal. No, hombre, a ver, aquí probablemente tú has dado con alguna de las claves respecto a por qué quizá esto a medio y largo plazo no va a ser buena idea. Y es que parece hacer hincapié en un montón de cosas que deberían ser irrelevantes. Accesorias, sí. Entonces, como pues está muy bien que Batman quiera nuevos juguetes, pero la preocupación central de Batman no puede ser si el juguete está listo, si el juguete va a funcionar, si el juguete va a funcionar como debería funcionar, si el juguete es lo que necesita para llevar a cabo sus planes. Como, ¿pero qué me estás contando, Batman?
Quiero decir, me estás diciendo que como tienes, no sé, el Batmóvil en el taller de reparación, Gotham está perdida. Porque que no tengo... O sea, quiero decir, ¿qué mierda me estás contando? Quiero decir, ¿cuál es el...? Después es como todo. No hay nada que no sea solucionable con una capa gruesa de explicación off TVO, fuera del TVO. No, es que Batman está muy preocupado por lo que le pasó a ese personaje, muy importante, entonces está intentando llevar su mente a cosas más prácticas, a cosas tal. Bueno, sí, lo que tú quieras, pero en el TVO no funciona. Son un montón de páginas preguntando acerca de si su Batcosa va a funcionar como debería y un montón de páginas de villanos de opereta teniendo su conversación de villano de opereta de toda la vida, de qué malos somos, qué buenos somos, cómo vamos a joderle a Batman. Es como... A ver, acabamos de salir de un arco de 85 números. Una etapa, sí. Una etapa gorda, el que básicamente ha ido de vamos a joder a Batman. Uh-huh. En buena parte, sí. Y ¿sabéis qué es lo que han hecho en 85 números? Joder a Batman. ¿Por qué? Es decir, después, pues las cosas acaban como acaban, pero le han jodido bien jodido. Tomas el relevo y tus apuestas son... Que 4 matados vengan a joder a Batman. Ya en el epílogo anterior que hiciste cosas con el Joker. Sí. Lo nunca he visto, ¿eh? Y ahora un grupo de tipas me quieren joder aquí en Gotham. Le dices tú, hombre, tienes una idea potente en este TVO, una idea potente, y parece que hagas todo lo posible por sudar de ella. ¿Qué es? Bruce Wayne, no Batman, Bruce Wayne tiene una idea, un plan para Gotham. Tiene una visión, tiene una voluntad de hacer cosas con la ciudad, de mejorar la ciudad, de por una puta vez mancharse las manos como Bruce Wayne. Y esa es una idea que está muy bien. Que podrías explotar. Es como, bueno, no sé cuántos números voy a tener, 15, 20, antes de que probablemente pongan a otro aquí al frente de Batman. Voy a hacer que Bruce Wayne sea el protagonista de esto, porque es su idea, ¿eh? A mí es una idea que me ha chocado encontrarme, porque ya se había dicho que las intenciones eran sacar mucho villano y mucho juguete. Y cuando he visto esa idea en el TV, digo yo, me habré confundido, iba de... Lo diría otro autor de Batman, y es como luego el TV toma el giro que te digo, no vale, era Tynion el que dijo esto. No, pero es un poquito, es decir, a mí me da un poquito de pena una vez más a veces encontrarme con autores que creen que están contando un TVO sobre una cosa, pero están contando un TVO sobre otra. Quiero decir, tú igual puedes acabar diciendo, no, pues mi etapa en la que, no sé, Batman tenía un plan para Gotham. ¿El qué? Derrotar a los villanos que vienen. Quiero decir, ese era el plan brillante de Batman. Voy a proteger la ciudad. Sí, coño, como toda la vida. ¿Qué me estás contando? Es decir, ¿qué vas a hacer realmente? No, pues tal, y bueno, un colorido repaso por la galería de villanos para que la gente se ha olvidado. Porque en los últimos años, como ha estado Tom King dándonos la brasa con sus mierdas de pesadillas y no sé qué, y te veo, si pues nos ha aburrido durante números y números, la gente lo que quiere ya es la chicha, es que salga fulanito y le pegue unos punchantes y ya está. Y digo, hombre, pues vale, quiero decir, yo personalmente creo que para eso tienes o puedes tener todas las cabeceras que quieras de Batman, y pues si quieres una cabecera que sea a qué villano pegamos este mes, pues me parece fantástico. Pero en tu colección madre espero que tengas una idea un poco más centrada, un poquito más... Pero no es el caso. En fin, Batman 86. Pues bueno, pues cambio de rumbo. Pues desde luego, cambio de rumbo. Más cosas. ¿Qué tenemos? Un número de Buffy. Buffy de Vampire Slayer, número 11. Las cosas siguen estando muy, muy al límite aquí en el Buffyverso. Sí, con todo el asunto de Hellmouth, pues las cosas van de mal en peor, y la tensión aumenta, y los personajes explotan, y básicamente todo se va al carajo. Bueno, confío en el cliffhanger de este TVO, porque estaba a esto de decir, bueno, venga, hasta aquí. O sea, ni David López.
O sea, me mantiene en esto. Como esto ya está empezando a pasarse un poco de castaño oscuro, no hay más que un montón de personajes comportándose como cernícalos, a cada cual parece más tonto que el anterior, y pues tengo un límite. Y ya está. Son adolescentes haciendo de adolescentes. Y yo tenía una cierta sospecha de que aquí estaba pasando algo, cosa que probablemente esté pasando algo, pero no hay nada en el TVO en los últimos 4 números que me haga pensar que los personajes son conscientes de que está pasando algo con ellos respecto a cómo se están comportando. Yo este TVO lo leo y digo, en este TVO la gente se está comportando de manera rara desde hace unos cuantos números. La caracterización de un personaje concreto y cómo lo estaba llevando también López, está bastante claro que había algo y este TVO detona ese algo, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es cómo le pones solución y si los personajes están capacitados para enfrentarse a según qué situaciones sin la guía de un adulto. No, pero es que todos parecían estar, vamos, bajo el influjo mágico de una especie de no sé, de niebla que les nubla el juicio continuamente. Y es como, hombre, en algunos casos más acusados que otros. Sí. Un rato puede ser, un personaje puede ser, todo el rato, 4 números. Esto no me cuadra. Y no solo los adolescentes. Claro, esto no me cuadra. Entonces, yo estaba esperando que en algún momento el TVO me dijese, ¡ajá! Lo que no sabías es que esta cosa... Bueno, ya hay personajes que se han empezado a dar cuenta de que algo no va bien. Ya, justo antes de que detone todo. Ya, pero es que por eso digo que, bueno, pues confío un poco en el final de este número y en que pues vamos a empezar a recuperar un poco, no digo la normalidad, pero quizás la cordura un poco. El cliffhanger me ha parecido hiper gracioso también. ¿Por qué? Porque si no... Un golpe de comedia bastante bueno. Porque si no esto está empezando a ser demasiado para mí. Yo me lo estoy pasando bien con las colecciones del Buffyverso y sí, ya dijiste tú la última vez que mientras dure López seguramente sí, luego ya seguramente no, pero bueno. Quiero decir, o empieza a recuperar una línea argumental medianamente sólida y reconocible, o... No, ahora está probando los límites de los personajes, básicamente. Ya, pues que termine pronto. O me bajo, que tampoco pasa nada, no se acaba el mundo. Sí. Haya cuidados. Número 20 de Gideon Falls. Esto sigue una vez más ya cuesta abajo y sin frenos y empieza a tener ya una cierta pinta de... No voy a decir que se vaya a acabar en 2 o 3 números, pero sí que empieza a dar un cierto aire de... Da esa sensación de finalidad en general todo este último arco argumental que está contando, del cual este es el penúltimo número del arco. De alguna manera tiene toda esa... A ver, en el momento en que los personajes tienen... No es que los personajes tengan ideas más claras de lo que está sucediendo, o no mucho más claras, porque pues lo que está sucediendo es raro de cojones, pero al menos sí que tienen ya capacidad de moverse en una dirección más específica. Tienen un... Llamarlo plan sería ser generoso, en algunos casos sobre todo. Pero bueno, los personajes están moviendo en direcciones más concretas, con lo cual le da cierta finalidad al asunto. Si este arco es el último, el siguiente número es el último, o quedan aquí otros 30 números, ambas cosas podrían ser ciertas, me refiero. Sí. Pero es eso, sí que da la sensación de que... más pronto que tarde esto terminará, salvo que de repente se revele alguna dimensión adicional sobre lo que sucede en el propio TVO. O sea, con los elementos que tenemos, debería terminar en unos pocos números, supongo. Yo creo que sí, salvo que efectivamente el final de este arco nos traiga ese giro de tuerca. No, pues realmente aquí falta más. Pues creíais que esto y tal, y teníais un generosamente llamado plan para no sé qué, pero zasca, dices tú, venga, vale, a la casilla de salida otra vez. Pero bueno, está bien, sigue siendo una colección fantástica, la verdad. Gideon Falls, número 20. Y el número 12 de Red Sonja, que... Final del primer arco. Joder, final del primer arco, pero en algunos sentidos de manera muy literal. Que la verdad no esperaba, no estaba mirando, había conseguido esta serie que no estuviese mirando qué número es, ese rollo de final de arco, es como me ha pillado un poco con el pie cambiado. Sí, bueno, ya se veía desde el número anterior que a según qué cosas se les acababa un poquito la línea. Hay tramas que van a
que van a seguir adelante, metatramas que van a seguir adelante, pero de alguna manera se veía que en estos números, no necesariamente el 12, iba a ser más o menos el final de según qué historias. Aún así sigue siendo una colección graciosísima y divertidísima, y me lo paso muy bien leyéndola, la verdad. Pues ha marcado un primer arco, por decirlo de alguna manera, una primera historia de 12 números formidable. O sea, ha sido una cosa genial, y lo mejor es que aunque haya cosas que acaban con este número 12, hay otras que no. Y si la serie sigue mostrando la misma buena salud que hasta ahora, vamos a seguir teniendo una Red Sonja específica que está realmente bien para rato. Sí, la verdad es que sí. Ya veremos. A partir de aquí, por lo visto, va a volver otra vez Bob Q a encargarse del aspecto visual de los números, con lo cual, que ya estuvo en unos cuantos, en la zona central, que no recuerdo, de la serie, con lo cual nos despedimos de Mirko Kolak otra vez, al menos un tiempo. Bueno, con un poco de suerte pues volverá. Más TVOs. El final de Strange Skies Over East Berlin, el número 4. Bueno, pues en fin, he tenido miniseries que me han gustado más. Es un final más sólido de lo que esperaba después de leer el tercer número, pero no tan bueno como creía cuando me leí el primero, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, tiene la satisfacción del final que, entre comillas, dices tú, bueno, ese es un final correcto, es un final sólido, es un final que resuena, es un final con una cierta, incluso, no sé, poesía, ¿no? Es un final, dices tú, bien. Pero por otro lado dices tú, a ver, espera, pero ¿cómo hemos llegado a este final? Esto, pues un poco a trancas y a barrancas, un poco a base de échale huevos, chaval, y llega el siguiente número, un poco a trompicones, un poco dando por supuesto, un poco beneficio de la duda. Es extraño, porque es una colección en la cual no tengo muy claro si se hubiera beneficiado de ser un número menos y ser 3, o de ser un número más y ser 5, y no tengo muy claro cuál de las dos direcciones. Yo creo que alargar esto más no tenía mucho sentido. Pero te hubiera dado más sitio para desarrollar más otras cosas. Sí, pero es que no tenías interés en desarrollar otras cosas. Es raro. El arranque nos gustó en general, como planteaba la atmósfera, los ritmos. El final me ha parecido, porque es posiblemente el mejor número de la serie. Sí, probablemente. Y es muy sólido, tiene un ritmo formidable, tiene ese aspecto de cierre sólido, casi poético en algunos momentos, es decir, correcto, apuntalas aquí personaje, apuntalas el tipo de historia que querías que querías contar, y ¡bam!, carpetazo. Pero en medio no terminó de estar del todo bien. Parte del problema fue seguramente que como que la historia o la narración era demasiado difusa. Los personajes estaban en unas situaciones extrañas en las que tampoco tenían mucho margen de hacer nada. Uh-huh. Y no hay... Es decir, todo lo que sabemos de los personajes prácticamente lo sabemos a través de unos monólogos internos. Sí. Horripilantes en algunos casos. Claro, no puedes querer una cierta empatía o no puedes esperar un cierto cariño por personajes que, hombre, pues a ver, al cabo de 4 números pues sabes que están ahí, que los conoces un poco y tal, cuando realmente tampoco los has trabajado mucho, los has dejado más bien en el fondo como esas figuras un poco clichés, un poco estándar, de pues aquí tienes este que es el clásico. Sí. Y claro, pues cuando estás hablando de que tu historia va acerca de espías y mentir a los demás y mentirte a ti mismo, y me estás presentando algunos personajes como el clásico, digo, joder, pero es que el clásico está hecho a base de clichés y lugares comunes, pero en una historia de espías y mentirosos y secretos, no me casan muy bien las dos cosas. El asunto es que cuando estás enmarcando la serie así, y por lo tanto apenas vas a tener diálogos honestos en el TVO, es el resto de elementos, tanto visuales como los captions, los que van a tener que hacer el trabajo. Con lo cual, pues
sobre todo cuando estamos en la zona central del TVO, cuando toca tirar de escenas un poquito más movidas y de reflexiones un poquito más aceleradas, porque la situación no permite pararse a pensar ni narrar cosas de manera pausada, es cuando te va a flojear el TVO. Sí que es cierto que también va a hacer que el arranque y el final sean por contraste más pesados, entre comillas, o más lentos, pero realmente es cuando el TVO cumple su misión al 100%, por decirlo de una manera, cuando consigue contar la historia que quiere contar sin sus propias obstrucciones. No sé, a ver, a mí es una miniserie que me ha gustado y una vez más volvemos a lo mismo. Es una miniserie de 4 números, esto en un trade paperback o cualquier otro formato recopilatorio, te lo lees del tirón y sería una sensación mucho más orgánica que no cada número como una isla. Sí, casi seguro. Pero bueno, sin más, pues aquí está Strange Skies Over East Berlin, número 4 y final, y nos quedan pues todavía 3 o 4 TVOs más, como por ejemplo The Immortal Hulk número 29, que pues sigue en su escalada de violencia literal y figurada. Nacia, pues no tengo muy claro qué, es una de las cosas que me gusta. En este TVO pasan cosas, hay personajes. Las cosas que pasan casi nunca son bonitas, pero el TVO tiene un saber hacer, un cariño por lo que hace, a veces hasta una cierta retranca y gracia interna de decir, pues mira lo que voy a hacer ahora, ¿no? Que hay que quererla. Me gusta porque hasta en el más, entre comillas, cotidiano de los números, o hasta en el más superheroico, aunque llamar superheroico a este número de esta colección tiene un poquito de traca, pero bueno, hasta en el más superheroico de los números es capaz de sacar petróleo en 1000 escenas distintas. Es una pequeña joya, porque hasta es como parte del número es, entre comillas, el malo hace algo malo y el héroe tiene que responder a lo malo que hace el malo. Incluso en esa estructura el número es una puñetera joya de relaciones interpersonales, de manejo de la situación, de revelar cómo funciona el antagonista, de explorar la naturaleza de nuestro protagonista. Esta colección es simplemente tremenda. Sí, a ver, incluso en el número que parece más cotidiano, más normal. Una de las cosas mejores que tiene esta colección, y tiene muchas cosas buenas, es la solidez con la que están escritos los personajes. Son monolíticos, es decir, es muy complicado encontrarte a los personajes escritos o en una situación, en una cosa que te suenen un poquito raro o fuera de lugar, o están ya muy bien caracterizados, y eso hace que las interacciones entre ellos no sean casi nunca intrascendentes. Es decir, porque son los personajes los que... A ver, esto es un poco una sensación un poco rara y una cosa muy ridícula de decir, pero a veces cuando lees diálogos entre personajes se dicen cosas, pero per se no se están diciendo nada. Es decir, están hablando del tiempo, para que nos entendamos. Es como, pues está habiendo un intercambio de información, están hablando entre ellos, pero no tiene más objetivo que trasladar información de uno a otro, o trasladarle al lector, todavía peor, información acerca de la situación. Aquí, cuando dos personajes hablan, son dos personajes intercambiando pareceres. Sí, es un diálogo muy orgánico, se percibe de manera muy orgánica. Muy orgánico, y en el que casi siempre dejan traslucir cómo son ellos. Uh-huh. No es solamente una mera cuestión de pues eso, pues el malo está haciendo una cosa de malo y hay que ir a hacer algo. Es como, hay un poquito más de enjundia, hay un poco más de, no sé, de fondo, o al menos a mí es lo que me parece. Es como, son intercambios siempre que tienen un poco de chicha. Entre eso y el impacto visual de según qué escenas el trabajo visual que tiene este TVO, que lleva teniendo este TVO números y números, es la leche. Y Joe Bennett está
está probablemente estableciendo un hito en su maldita carrera. O sea, es que yo hice de Immortal Hulk y cada número prácticamente en el que trabajaba sacaba algo que queda en la retina del espectador y en su recuerdo. Lo acojonante es que estás situando un TVO de manera tal que cada vez que hay un artista invitado es casi un desafío. Y se alzan a ese desafío. Quiero decir, cada vez que hay un artista invitado es una cosa tremenda, porque realmente es el momento de lucirse. Sí, probablemente es ese tipo de colección en el que cuando te dicen si quieres hacer un número dices, vale, sí, claro, por supuesto que sí, pero dadme tiempo para hacerlo. Quiero decir, uno no entra a la ligera a estas alturas después de 29 números a Immortal Hulk para que después, dentro de 3 años, la gente diga, joder, el número aquel de mierda de fulanito de Immortal Hulk, cómo se notaba que era un relleno. Uh-huh. No quiere ser ese autor y afortunadamente no ha habido todavía ese autor en esta colección. Más cosas, el número 22 de Venom. Sí, una vez que ha pasado todo el follón de todo el evento que tenían con Matanza y tal, pues ya en el número anterior arrancaba un arco nuevo en el cual vamos a meter al bueno de Eddie en follones. No es exactamente un arco de estos de descanso en los cuales le pasa una aventura no relacionada, porque sigue estando a sus cosas, pero consigue de alguna manera dar cierto descanso, aunque la metatrama esté presente, y hacer que el personaje abrace otras direcciones. Es un TVO también que tiene algún recurso hipernoventero que me ha recordado a un número específico de la primera docena de números, más o menos, primera docena de números de Spawn, lo cual es bastante gracioso, pero que al mismo tiempo consigue clavar de alguna manera, coger ese tono, ese frenetismo, esa desvergüenza y esa energía y hacer con ello algo que tenga cierto peso, porque habla de cómo afronta el personaje las cosas, no simplemente por sacar armas molonas y hacer una escena de acción barata. Diré que, bueno, en función de cómo en general las gentes que vas leyendo por internet y tal acoge la colección de Venom, pues probablemente sea una colección que está gustando a la gente. Y me alegro por ello, porque cada vez que te oigo hablar de esta colección y veo pasar páginas, no dejo de pensar que, joder, la moto que estás vendiendo, la bala que has esquivado, no, si no estás en ella, sobre todo si no sabes lo que está pasando o por qué está pasando lo que está pasando, dices tú, ¿qué cojones de cosa noventera hiper chiflada es esta? Además tenemos a Mark Bagley dibujando ahora y es como, ¿qué cojones? Pero qué mierda. Entonces, bueno, me alegro de que no hayas estado vendiéndoles la moto a los oyentes durante 22 números, porque parece que, oye, pues a la gente le gusta y está siendo alabada la colección y digo, pues oye, pues algo tendrá. Hay más de lo que parece, simple vista. Yo no se lo veo, ni quiero vérselo. No, a estas alturas es imposible. Pero bueno, más cosas. Hombre, un número de X-Force. X-Force número 5. A ver, es el número que quería, pero no del todo. Es una sensación un poco rara. De decir, ya el número anterior, decir, vale, bien, la cosa va en la dirección correcta. Tenemos, por un lado, el servicio de espionaje de los mutantes y, por otro lado, tu servicio de operaciones chungas de los mutantes. Digamos que pesa lo superheroico y el TVO peca más de divertirse mucho con el servicio de operaciones chungas y con las escenas de acción que con el servicio de espionaje. Sí, siempre es más fácil meter una pelea que alguna clase de diálogo interesante o una clase de sucesión de hechos, unas deducciones locas, pues decisiones morales comprometidas. Es complicado, sigue teniendo elementos que molan, pero el equilibrio no está ahí. No sé. A ver, empiezo a tener una cierta sensación con estas colecciones de que su valor está tanto en lo que es el tebeo como en el hecho de que te completa la imagen junto con algunas otras colecciones. Lo cual no tiene nada de malo como lector, pues oye, pues quiero decir, es algo que te
te da información adicional y disfrutas en base al contexto en el que está la colección, pero tampoco dice nada especialmente bueno de la colección en sí, cogida de manera separada, ¿no? En su contexto único de esta colección solo. Entonces, yo creo que, a ver, X-Force, a ver, se sostiene, pero se sostiene mucho en base a otras cosas que estoy leyendo en otras colecciones. Es decir, esta colección se sostiene porque estoy leyendo X-Men. Y entonces, como ya estoy leyendo X-Men... Sí, porque pues la relación con Marauders es más indirecta. Y entonces, pues como ya estoy leyendo X-Men, pues leo esto y pues son historias de cosas y pues tienen algo que ver y pues me ayudan a tener una idea más clara de en qué están metidos ahora los mutantes. Pero si me dices ahora, bueno, la única colección que vas a leer de mutantes a partir de ahora es X-Force. Ya, bueno, hasta la vista, comediante. Es complicado, porque lo que debería ser valerse de un universo compartido, de una situación muy específica para crear una serie de sinergias, pero que aún así las colecciones tengan un empaque de la hostia por mérito propio, al final puedes caer en que sean más dependencias y codependencias que realmente sinergias, en las que tengas que depender de otras series y de que el interés y la simpatía que otras series generan y que la situación general, la suma de todas ellas genera, para que tu serie tenga el impacto deseado. Con lo cual, pues llevas al lector evidentemente a leer, a querer leer o a hacerle querer leer media docena de series, y por cada una que cojeas, o sea, por cada una que deja de leer, no solo deja de leer esas, sino que puede que pierdan tracción el resto, lo cual es peligroso. Lo cual, a ver, X-Men es lo bastante buena como para sobrevivir. Solo hay Marauders, tiene el tono adecuado como para ser su propia serie. Esta lo tiene más difícil, y las que hemos dejado de leer ya ni te cuento. Sí, a ver, y después tienen otro problema todas estas series aledañas, por decirlo de alguna manera. Es un poquito injusto, pero mira, es lo que hay. Quiero decir, X-Men es la colección gorda y pues el resto estáis ahí un poquito alrededor. Y es que a X-Men le importa una mierda lo que estés contando tú en tu colección. Es decir, X-Men lleva 4 números y cada número ha ido de su padre y de su madre. No sabemos ni siquiera temporalmente dónde están cada uno de los números respecto al resto. Quiero decir, el número 4 podría haber sido el 1. Y pues salvo por... No del todo, porque se alimenta de ciertos sucesos, pero sí. Pero, claro, el número 5 de X-Men pues irá de su padre y de su madre también. Tú estás en el número 5 de X-Force y sigues atrapado en la misma trama del número 1. Sí. Sigues desarrollando la misma idea. Es como, para cuando tú has llegado aquí, X-Men está ya en otras movidas. Es decir, ha pasado, ha venido, ha ido, ha contado unas movidas, se ha olvidado de las movidas que ha contado en el número anterior y te ha contado otras, y tú todavía estás bregando con eso. Sí, pero ya sabemos cómo funciona Hickman y ya hicimos alusión al número anterior, que luego llegaría el número 10 y pico, 20 y pico, y le tocaría empezar a atascarse. Sí, pero a efectos prácticos ahora, tú en X-Force 5 sigues lidiando con cosas de X-Force 1. Sí. Y X-Men se la ha soplado ya, es decir, ha ido y ha vuelto ya de los incidentes de X-Force 1. Sí, estructuralmente su naturaleza episódica y chiflada le da ventaja a ese aspecto. Entonces, te toca a ti hacer ciertos trabajos de heavy lifting. Claro, sigues tú aquí metido en esta cosa, como si esta cosa ya... A ver, no es que carezca de importancia, pero... Que tú hayas contado según qué cosa es lo que ha permitido que X-Men vaya así de suelta también. Es que... Sí, no digo yo que no, pero por eso digo que es una codependencia un poco, bueno, rarita y chunga. Afortunadamente el TVO tiene un ritmo envidiable y Joshua Quesada está descomunal, lo cual consigue que el TVO sea todo lo dramático y cabrón que necesita una circunstancia así, que es lo que de alguna manera le da ese impacto extra. Sí, a ver, después da una cierta sensación de que este X-Force va a ser ese tipo de colección en el que
no va a haber arcos a veces muy diferenciados, argumentales, quiero decir. Tiene pinta de ser la clásica colección que se va desangrando sobre sus propias tramas una y otra vez. Es como he llegado a este punto y en este punto me ha pasado esto y me ha encontrado esto que me abre esta situación que tengo que seguir explorando. Es como estoy continuamente siguiendo el mismo hilo, entre comillas. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve y no puedo, mientras que quizá otras colecciones igual más como Marauders puede permitirse, pues ahora 4 o 5 números con esta cosa y luego 3 números de otra cosa un poco distinta y luego otro rollo, porque pues tiene otro tipo de planteamiento. Porque tiene varios frentes abiertos, al margen de los antagonistas que mostró recientemente, al margen de las tensiones internas. X-Force por ahora no tiene tensiones internas y los antagonismos van en una sola dirección, con lo cual pues ya veremos. En fin, y vamos a terminar ya con Young Justice, número 12. ¡Ey! Mi último número de Young Justice. ¿Se acaba la colección? No. ¿Se acaba tu paciencia? Sí. Básicamente, a ver, es una serie que me gusta el tono y me gustan los intercambios, pero ya he dicho más de una vez que tenía serios problemas con el número de personajes que tenía y haciéndoles honor. Así que en este número 12, en el número anterior decidí meter un personaje más y en este número decidí meter otros 4 personajes más a la trama. Ajá. Con lo cual, que van a ser personajes que van a estar aquí temporalmente, pero hasta aquí, porque no puedo con mi vida. Quiero decir, me caen muy bien los personajes, quiero que me cuentes sus cosas, pero es que ahora mismo tienes una docena de personajes, no te da. Quiero decir, vas ebrio. Quiero decir, te lleva a hacer viñetas y te lleva a hacer páginas que son una puta pesadilla. Sí, la verdad. No, se le ha ido de las manos la situación a Bendis, sinceramente. Y es una pena, porque el tono es el correcto y pues es posible que corrija el rumbo, pero estoy cansado de perdonarle cosas. Sí, un número 12 es un número tan bueno como cualquier otro para dejar de perdonarle cosas al TVO. Venga, pues hasta aquí Los Irresistibles, hasta aquí el programa, y como decimos siempre, pues ya sabéis, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.